Daniel se encuentra con un ser impresionante. Ahora está frente a Miguel. Algunos de los capítulos más complicados de Daniel se encuentran al final. ¿Quieres escuchar acerca de el fin del tiempo? Si quieres poder profundizar en estos enigmáticos capítulos al final del libro de Daniel, no te puedes perder este programa de Evidencias. Bienvenidos a este programa de Evidencias, donde estamos enfocándonos precisamente en uno de los capítulos más complicados del libro de Daniel. Queremos nosotros contestar algunas de las preguntas que se han hecho acerca de estos versículos. Daniel ahora se encuentra con el Mesías preencarnado. ¿Cómo lo describe él? La visión del capítulo 10 del libro de Daniel está datada para el año tercero de Ciro. Esto corresponde alrededor del año 537 o 536 antes de la era común. Y de acuerdo al contexto de este capítulo, pues Daniel se encontraba en un tipo de ayuno que consistía en abstenerse de ciertas comidas y bebidas, y se encontraba cerca del río Hiddekel, que posiblemente es una referencia al río Tigris. Y mientras él se encontraba en este río junto con otras personas, él recibe una teofanía. Una teofanía es una manifestación visible de alguna deidad. Y de acuerdo a lo que él dice allí, pues solamente él vio esta manifestación visible, pero los que estaban con él no la vieron. Pero sin embargo tuvieron miedo y escaparon de allí. Y de acuerdo a lo que él dice en ese capítulo, él vio una figura majestuosa que él la describe de esta manera. Esta figura estaba vestida de lino, que era la ropa típica que utilizan los seres angelicales, como muestra el capítulo 9 del libro de Ezequiel. Esta figura también tenía los lomos como ceñidos de oro de Ufaz. Es decir, este es un material bastante valioso, el material más valioso que se encontraba en esa época. Por eso se lo llama el oro de Ufaz. Tenía el cuerpo como de crisólito. La palabra hebrea crisólito, en hebreo tarshish, quizás se refiere a un jaspe amarillo o una piedra semipreciosa. Tenía el rostro como de relámpago, que es una descripción muy similar a otras figuras celestiales que se encuentran en la Biblia. Tenía los ojos como antorchas de fuego. Los brazos y los pies parecían bronce pulido, es decir, un bronce que había sido pulido recientemente y un bronce que brilla. Y la voz de él era como un sonido de una multitud, que es una referencia a la fuerza y su poder. Y luego de que Daniel vio esta figura y la describe, él prácticamente cayó como muerto debido a esta figura tan majestuosa. Y cuando él cayó como muerto, él sintió que otra persona, otra figura, aparte de esta que acaba de ver, lo levanta y lo anima. Esta figura no se le da un nombre, aunque se sospecha que puede ser Gabriel, el mismo del capítulo 9. Y esta segunda figura que lo levanta, lo anima y lo prepara para contarle la visión que encontramos en el capítulo 11. En Daniel 11 tenemos la última visión de Daniel. Ahora el escenario ha cambiado. Tenemos a los reyes medopersas. ¿Qué importancia tienen los reyes medopersas en relación a esta profecía de Daniel? Cuando llegamos a Daniel capítulo 11, versículo 2, el ángel intérprete le dice a Daniel: Daniel, quedan todavía 3 reyes más en Persia y vendrá un cuarto que le hará guerra al imperio de Grecia. Si Daniel vivía en el tiempo de Ciro, cuando tuvo esta visión, según el versículo 1 de Daniel 11, estamos diciendo que serían 3 reyes después de Ciro. La historia nos dice que vino Cambiz, luego vino Seudesmerdi y luego vino Darío. Estos son los 3 reyes. Luego la profecía dice que vendría un cuarto rey que le haría guerra a Grecia. Esto pasó con el rey Jerjes I, que en el año 480 fue a hacer guerra con Grecia, pero lamentablemente él perdió ante el imperio greco-macedónico.
Y allí la profecía entonces termina en cuanto a la relación de los imperios que iban a quedar en Grecia. De una vez la profecía retoma a estos reyes de Grecia y comienza ahora a hablar de cómo Grecia le ganó y sustituyó al imperio Medo-Persia, que ya hemos analizado en profecías anteriores. Así que tenemos Daniel 11, vuelve a confirmar los eventos proféticos que ya hemos visto en Daniel 7, 8, de que el primer imperio, aquí va a venir, los imperios va a ser, número 1, Babilonia, luego Medo-Persia, y ahora Daniel 11 vuelve a confirmar que después de Medo-Persia, el imperio que iba a venir era el imperio greco-macedónico. Daniel ha presentado asuntos que son relevantes para su audiencia. Ya no está haciendo referencia al antiguo imperio babilónico. Ahora está hablando acerca de lo que está sucediendo en sus días, sin embargo, con la visión en el tiempo del fin. ¿Qué continúa hablando Daniel en cuanto a los otros personajes que ya hemos visto en la visión de la estatua, en la visión de las bestias? ¿Qué más podemos aprender acerca de estos últimos protagonistas? Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Qué bueno que estás con nosotros nuevamente y gracias por hacer preguntas y sugerencias en nuestra cuenta de Facebook y también a través de nuestro correo electrónico. Te invitamos a que puedas participar de las series de estudios bíblicos que estamos ofreciendo aquí en Evidencias. Continuamos con Daniel 11 y ahora podemos identificar a los helenos, los griegos en la profecía de Daniel. ¿Qué nos habla Daniel en cuanto a ese imperio que habría de emerger y cuáles fueron las dinastías helénicas después que se divide en 4 este próspero imperio? Vemos que habían 4 cabezas en el leopardo y más adelante vemos que cuando aquel gran cuerno es partido se divide en 4. ¿Cuáles fueron aquellos reyes o aquellas dinastías que interactuaron con el pueblo hebreo? Sea cual sea la persuasión teológica o la inclinación en la cual uno se dedica a interpretar el libro de Daniel, no se puede negar que el capítulo 11 posiblemente es el capítulo más difícil de descifrar de todo el libro de Daniel. Y esto se debe al tipo de simbolismo bastante literal que él utiliza y esta secuencia que termina en el capítulo 12. Y muchas personas han discutido a través de tantos siglos la interpretación de este capítulo. Y este capítulo comienza y tiene el contexto en el año tercero de Ciro, como se muestra en el capítulo 10, y comienza con el periodo persa, y en ese periodo persa pues luego continúa con la división del imperio greco-macedónico, que se dividió en 4 partes. Sin embargo, esta visión se fija solamente en 2 de esas divisiones. Una división se llama lo que se conoce como el imperio Seleucida, que está ubicado en el norte, que se le llama el rey del norte, que está ubicado en Siria, y están los otros, el imperio de los Ptolomeos, que estaban ubicados en el sur, es decir, en Egipto. Y la mayor parte del libro de Daniel se pasa fijándose y cambiando entre el rey del norte y el rey del sur, y la lucha entre estas 2 dinastías. Y hay bastante unanimidad en los primeros 14, 15 versículos de este capítulo, donde casi todos están de acuerdo a que se refieren a estas diferentes luchas que ocurrieron entre Egipto y entre Siria, entre los Seleucidas y entre los Ptolomeos. Sin embargo, en el versículo 15, o también a veces en el versículo 19, el versículo 16, ahí es donde la mayoría de los diferentes métodos de interpretación profética se divergen. Y esto se debe a que los que siguen el método histórico crítico creen que más o menos y alrededor de estos versículos surge la figura de Antíoco Epífanes y continúa la figura de Antíoco Epífanes hasta el final del capítulo 11. Los que siguen el método historicista pues creen que más o menos en este momento, entre los versículos 15 y 19, pues se introduce el imperio romano, y luego del imperio romano pues prosigue pues a la historia papal, a las cruzadas, a la Edad Media,
y culmina con el tiempo del fin en el capítulo 12 y en los versículos 40 y 45 del capítulo 11. Así que prácticamente los versículos difíciles pues son los últimos, desde el versículo 15 en adelante. Y es muy importante, pues, de todos modos, estar muy seguro de cómo uno interpreta las otras visiones que se encuentran en los otros capítulos. Porque depende de cómo uno interprete las otras visiones, es cómo uno va a ver y cómo uno va a interpretar la visión que se encuentra en el capítulo 11. Existen muchas interpretaciones sobre el capítulo 11 del libro de Daniel, muchas interpretaciones diferentes, incluso dentro del cristianismo, dentro de la iglesia adventista. Entonces creo que tenemos que tener mucho cuidado al estudiar este capítulo, principalmente para no ser dogmáticos, defendiendo una posición u otra. Existen tantas opiniones diferentes que incluso históricamente ya hemos cambiado mucho de opinión sobre la interpretación de este capítulo. Pero obviamente existen interpretaciones que son preponderantes de acuerdo al método histórico y como ya hemos interpretado las profecías anteriores. Pero en líneas generales, la opinión más popular cuando se estudia el capítulo 11, principalmente a lo que se refiere al periodo del Imperio griego, generalmente se interpreta que en esta porción de este capítulo se habla sobre Grecia y sobre los reinos dentro de este imperio, y va dentro de este contexto durante una buena parte del capítulo 11. Incluso muchos interpretan que el reino del norte y el reino del sur como partes de Grecia, los 4 generales en las cuales se dividió este imperio después de Alejandro, determinando los Seleucidas como el reino del norte y los Ptolomeos como el reino del sur. Pero más adelante, en el capítulo 11, se hace un salto para el contexto del Imperio Romano, y entonces se interpreta el resto del capítulo dentro de este imperio. Esta es la forma más popular en la cual se interpreta este capítulo dentro del cristianismo. Sería interesante también considerar una segunda opinión dentro de los medios cristianos. Va una línea muy semejante, pero evita ese salto histórico en el medio del capítulo, ya que el capítulo 11 en su mayoría habla sobre los embates entre el reino del norte y el reino del sur, lo que se hace difícil que en una parte se interprete como Grecia y en otra parte se interprete como Roma, siendo que la Biblia sigue una sola línea. Por eso creo que ese salto puede ser un poco problemático en el medio del capítulo. Existe una otra posibilidad de hacer este salto histórico respetando más el contenido del texto. En Daniel 11, versículo 4, comienza en el versículo 3 en realidad, donde presenta un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, que representa a Alejandro Magno, pero que cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Generalmente esto se interpreta como las 4 divisiones que surgieron después de su imperio. Pero lo interesante viene justo en la secuencia, porque su reino no será dado a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será dado a otros. Generalmente se interpreta que estos otros fueron los generales de él. Ahora, si analizamos el texto original en hebreo, notaremos que el texto dice que el poder pasará a otros aparte de estos. O sea, no estos, otros. Es interesante que las versiones en español, por lo menos la versión de Reina Valera, preservan esta interpretación del texto hebreo. Entonces, por ejemplo, en español dice, y será para otros fuera de ellos. O en otras versiones dice, aparte de ellos. Entonces, nos da a entender de que no se refiere a los griegos. Aquí presenta una transición para un siguiente poder. Entonces, personalmente, creo que del versículo 4 en adelante, ya estamos hablando de Roma. Entonces, cuando la Biblia presenta el reino del norte y el reino del sur, ya estamos dentro del contexto del Imperio Romano. De esa forma, no hace falta en el medio del capítulo hacer un salto histórico para entrar en el contexto romano porque ya estamos dentro del mismo. Algo interesante de este punto de vista es que los críticos que no creen en la Biblia, ellos no creen en lo que el mensaje profético de Daniel y ni tampoco que el libro fue escrito en el siglo VI.
y por eso tratan de atacar el libro de Daniel de varias formas. Una de las maneras con que ellos atacan este texto es alegando de que el libro de Daniel fue escrito en el siglo II, lo que ya es un tiempo posterior al tiempo en que Daniel vivió. Y la forma con que ellos hacen este ataque es justamente alegando de que este capítulo se trata del contexto del imperio griego. Entonces, en un determinado momento, interpretan que uno de los reyes griegos es Antíoco Epífanes. Ahora, ¿cuál es el problema de poner a Antíoco Epífanes en este texto? El problema es que el capítulo 11 de Daniel es estructuralmente paralelo al capítulo 8 de Daniel. Incluso textualmente existen frases que son iguales, describiendo actividades en el capítulo 11 que ya se describieron en el capítulo 8. Luego, como los críticos interpretan que Antíoco Epífanes, que vivió en el siglo II, está presente en el capítulo 11, entonces dicen, si Antíoco Epífanes está aquí, también está en el capítulo 8 porque son iguales. Ellos importan a Antíoco Epífanes hacia el capítulo 8, lo que no lo conseguirían hacer de otra forma, pero con la conexión con el capítulo 11, ellos sí consiguen hacerlo. Entonces, si está en el 11, está en el 8. Si está en el 8, también está en otras partes de la profecía. Entonces, ellos aseguran que el libro de Daniel, como todas las otras profecías de la Biblia, no son profecías. Fueron escritos en el siglo II por una persona que vio lo que sucedió en la historia y empezó a narrar lo que había sucedido. Ya por otro lado, esta segunda postura, en la cual interpretamos casi todo el capítulo 11 dentro del contexto del Imperio Romano, resguarda a la Biblia de esta interpretación que los críticos usan para atacarla. Estudiamos el capítulo 11 del versículo 4 en adelante dentro del contexto romano. No tenemos Antíoco Epífanes, así como tampoco no lo tenemos en el capítulo 8, ya que estamos hablando del contexto del Imperio Romano. Personalmente creo que es una interpretación muy sólida en términos bíblicos y que resguarda a la Biblia de este ataque de los críticos. El impresionante imperio creado por Alejandro Magno aparece también en el libro de Daniel. Los detalles son muy precisos y nosotros podemos ver cómo ese imperio occidental, por primera vez es desde Occidente que vemos esta interacción con Oriente, afectó al pueblo de Dios. Pero ese no fue el último de los imperios occidentales que tienen que ver con la Tierra Santa. ¿Qué otro imperio también interactuó con aquellos que guardaban los mandamientos de Dios? Si quieres aprender un poco más de ellos, quédate con nosotros aquí en Evidencias. Estamos a mitad de nuestro programa. Y este programa es interesantísimo, porque ahora no solamente estamos hablando acerca de imperios orientales que interactuaron con los hebreos. Ahora hemos visto cómo Daniel está haciendo alusión a imperios occidentales. ¿Qué podemos aprender acerca de los romanos? ¿Cómo es que ellos entran en el escenario? ¿Y cómo son descritos por Daniel en la historia? En Daniel capítulo 11, los romanos son descritos como una ciudad marítima, como un poder que en el versículo 22 hacen guerra contra el príncipe del pacto y lo matan. Lo destruyen. Este príncipe del pacto se identifica como Jesús. Durante el imperio romano fue que Jesús fue asesinado, fue crucificado. La profecía no menciona el término romano como tal, pero en el versículo 30 se menciona a Quitín. Este término Quitín fue utilizado durante el segundo siglo en adelante como el nombre para los romanos. Encontramos en literatura escénicas, me refiero a la literatura de una comunidad que vivió al oeste del Mar Muerto, que llamamos hoy en día la comunidad de Qumran. A esta comunidad se encontraron muchos manuscritos donde ellos siempre, para referirse a Roma, utilizaron el nombre Quitín. Y es por eso que entendemos que en Daniel capítulo 11, este poder que se describe como Quitín y que hace guerra contra el príncipe del pacto, se refiere a Roma. Y esto nos daría entonces una cuarta secuencia
en las profecías de Daniel de ver que después del imperio greco-macedónico, el imperio que sigue es el imperio romano, que ataca primeramente a Jesús y luego continúa atacando a los seguidores de Jesús. El imperio romano tiene dos fases: la fase política con el imperio de Roma, la Roma imperial, y ahora tenemos otra fase. La segunda fase es la Roma papal. ¿Qué cambios hay? ¿Cómo podemos distinguir entre ambos? ¿Y qué características la hacen peculiar a la Roma papal? Los cambios de la Roma pagana a la Roma papal son descritos en el libro de Daniel de la misma forma en que fueron presentados en los capítulos anteriores. Por ejemplo, cuando nosotros miramos Daniel capítulo 7, hay un cambio de un poder político a un poder religioso. Sigue siendo un poder político religioso. Daniel capítulo 8 se centra más en el aspecto religioso o espiritual de este poder. Y ahora en Daniel capítulo 11 encontramos el mismo cambio, de un poder político a un poder religioso. Ahora bien, en Daniel capítulo 11, versículo 20, el versículo 20 y el 21 comienzan en la misma forma la narrativa: se levantará. El versículo 20 y el 21, idénticos. Ahora, en el versículo 21, los estudiosos del libro de Daniel han encontrado que el versículo 21 hace un giro en la narración de la profecía, porque se encuentra una palabra en hebreo y es la palabra nisbe, o más bien nipse. Nipse significa hombre despreciable. Y aquí entra en escena un hombre despreciable, un hombre vil. Se podría traducir de esa manera también. Este hombre despreciable es algo interesante porque nunca antes en la profecía, en Daniel, en los capítulos anteriores, se menciona un calificativo así. A ningún rey se le mencionó a eso. Pero entonces ahora se dice que este hombre despreciable no es digno de gloria. Cuando nosotros miramos el Antiguo Testamento, el término nipse en el Antiguo Testamento da la idea de alguien que no tiene palabra, alguien que viola un pacto, alguien que no es honorable. Y en ese caso, pues vuelve la consecuencia de ser despreciable en todo el contexto del Antiguo Testamento. Así es que este hombre despreciable de Daniel capítulo 11, versículo 21, introduce un cambio bien interesante. Ahora bien, cuando nosotros comparamos Daniel 11 y Daniel 7 y 8, nos damos cuenta que hay muchas características muy particulares de este hombre despreciable que ya las presentó el cuerno pequeño en Daniel 7 y 8. Por ejemplo, el hombre es despreciable y en realidad él comienza muy pequeño y se hace grande. Daniel capítulo 7 versículo 8 menciona ese detalle, y el hombre despreciable de Daniel 11:21 también tiene este detalle. Otro asunto es Daniel 8:25, dice que hace engaño, el cuerno pequeño hace engaño. Aquí en Daniel capítulo 11, este hombre despreciable toma el reino con halagos. A él no le corresponde el reino, es más, no es de linaje real, pero se introduce en un reino con halagos. En Daniel, por ejemplo, capítulo 7, versículo 8, dice que delante del cuerno pequeño cayeron 3 cuernos. Y en Daniel capítulo 11, el versículo 22, dice que este hombre despreciable barre las fuerzas enemigas con su poder bélico. Ahora, otro detalle que ya va enfatizando más el cambio de la política a lo espiritual o a lo religioso, dice en Daniel, por ejemplo, 11:22, que este hombre despreciable va en contra, se pone en contra del príncipe del pacto. Y allá en Daniel capítulo 9, versículo 25 al 27, miramos que el cuerno pequeño hace guerra y que hay una guerra contra el Mesías príncipe. Se menciona la misma palabra en hebreo, el príncipe del pacto y el príncipe, el Mesías príncipe. Pero también Daniel 8:14 habla de que el cuerno pequeño hace guerra contra el santuario, del verbo kadash en hebreo. Y allá en Daniel 11:30, este hombre despreciable hace guerra contra el pacto santo, del mismo verbo kadash en hebreo. Hay
una guerra en contra del santuario, en contra del continuo, y establece la prevaricación, el hombre despreciable, en Daniel 11:31. En Daniel 8:14, el cuerno pequeño hace exactamente lo mismo con los términos hebreos que muestran esta acción. Además, tiene un tiempo limitado. Daniel 7:25 dice que le dan tiempos y la mitad de un tiempo. Y eso mismo también se menciona en la profecía en Daniel capítulo 11. En el versículo 24, el versículo 30 y el versículo 31 nos dice que este hombre despreciable va a tener un tiempo limitado. 3 veces se menciona el aspecto temporal y la temporalidad en relación con la acción. Finalmente, 2 detalles más, aunque hay otros. Dice que el hombre despreciable hace persecución contra los sabios. Y ahí está un término que menciona que es, podríamos decir, sinónimo del pueblo de Dios, los sabios, en el versículo 33 al 35 de Daniel 11. En Daniel 7:25, el cuerno pequeño hace guerra contra los santos. Por lo tanto, miramos un concepto paralelo. Y finalmente, dice Daniel capítulo 8, versículo 12, que el cuerno pequeño hizo cuanto quiso. Sí, y lo mismo se dice del hombre despreciable en Daniel 11:36, hará su voluntad contra Dios y hará como él quiera. Entonces, cuando nosotros miramos la comparación entre una línea profética de Daniel, Daniel capítulo 7, 8 y 9, y Daniel capítulo 11, nos damos cuenta que se está hablando del mismo poder. Hay demasiada hilación y demasiada el mismo sinónimos, y también hay un lenguaje muy similar. Ahora, el cambio. Bueno, ya este no es un poder político como los otros poderes que se fueron describiendo en los primeros versículos del Daniel capítulo 11. Ahora este poder se vuelve religioso contra Dios. Y entonces encontramos de político a espiritual. Guerra bélica política por un reino temporal, y ahora el cuerno pequeño o el hombre despreciable en Daniel capítulo 11 es un poder espiritual, religioso, que está contra Dios y contra su pueblo. Es evidente que Roma es un imperio de hierro. Es una bestia indescriptible, como la podemos ver en aquella visión que tuvo Daniel de las bestias que emergían del mar. Pero al nosotros aprender acerca de Roma, vemos más allá de aquellas legiones que conquistaron y llamaron al Mare Nostrum, al mar Mediterráneo. Vemos más allá que aquellas legiones que llevaron la cultura y la justicia romana hasta los confines de la tierra. Ahora vemos a un imperio religioso que tenía las metas similares, pero de una manera siniestra, enfrentándose al Dios Altísimo. ¿Qué más podemos aprender acerca del mismo en el libro de Daniel? Quédate con nosotros después de esta pausa para aprender más acerca de Daniel aquí en Evidencias. Hemos llegado casi al final de nuestro programa y hemos podido identificar cómo en los cambios de los persas, los griegos y finalmente los romanos afectaron la historia. Ahora hemos visto cómo Roma papal también es identificable en la historia. ¿Qué acerca del cumplimiento de la misma en relación al tiempo del fin? ¿Cómo lo podemos ver ahí en el capítulo 11 del libro de Daniel? La palabra, o más bien la expresión tiempo del fin, es una expresión única del libro de Daniel. No se encuentra en ningún otro lado de la profecía, ni en ningún otro lado de la Biblia. Sí está fin y está tiempo, pero la terminología específica, tiempo del fin, solamente se encuentra en Daniel. Se han hecho estudios, incluso hay tesis doctorales en cuanto a esto. Se encuentra 5 veces en la profecía, en Daniel 8:17, en Daniel 11:35, en Daniel 11:40 y en Daniel 12:4 y 9. 5 veces. Por lo tanto, el término et ket, tiempo del fin,
en el libro de Daniel es un término escatológico especial. Ahora bien, ¿cómo es que la Roma papal, cuál es la función que ella tiene en el tiempo del fin? Bueno, a partir de la descripción del hombre despreciable en el capítulo 11, la batalla ya no es bélica o literal, sino que es una batalla espiritual. Entonces, ya la terminología, aunque se está apuntando a un personaje en sí o a una institución en sí, los símbolos se vuelven un poco más generales, podríamos decir. El hombre despreciable se llega a convertir en el rey del norte. En el libro de Daniel, en el capítulo 11, se ha mencionado al rey del norte, pero aquí se menciona una forma más específica, los últimos detalles del rey del norte en el tiempo del fin. Y también hay un rey del sur, como también había en Daniel capítulo 11 en los pasajes o en los versículos anteriores. Pero ahora el rey del sur no es un poder bélico, literal, sino también espiritual. Entonces se menciona al rey del norte contra Egipto. Al analizar el cuadro general del capítulo 11 de Daniel, podemos ver una secuencia de 6 movimientos. El norte ataca al sur, el sur ataca al norte, el norte ataca al sur, el sur ataca al norte. Entonces tenemos estos movimientos en el capítulo 11 antes de llegar al tiempo del fin. Y es interesante es que esta estructura regular de ataques norte-sur, sur-norte y la manera poética en la forma que es escrita y el hecho de que estos poderes no son claramente identificados indican o nos sugiere un uso simbólico o representativo de este lenguaje. Entonces, no estoy negando la realidad ni la historicidad de estos conflictos, pero del punto de vista macro, el norte tiene un simbolismo dentro de la Biblia y el sur también tiene otro simbolismo dentro de la Biblia. Si analizamos en algunos detalles, por ejemplo, vemos que el norte en la Biblia está asociado con poderes que quieren usurpar en la posición de Dios, que quieren tomar el trono de Dios. Desafían a Dios queriendo ser Dios. Tenemos este concepto general en la Biblia donde el norte tiene esa connotación. Satanás mismo quería estar al norte, tomar el lugar de Dios. Por su parte, el sur también tiene un simbolismo dentro de la Biblia. Dentro de la historia bíblica, la región sur, por ejemplo, presentado como Egipto en este capítulo de Daniel, Egipto está al sur, obviamente, de Tierra Santa. El sur generalmente está vinculado a un poder que niega la existencia de Dios. Por ejemplo, si recordamos la historia del Éxodo, cuando Moisés fue a encontrarse con el faraón, Moisés le pedía al faraón que dejara al pueblo ir a adorar a Dios, pero el faraón le decía: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para que yo le obedezca? Entonces no existe Dios, no existe el Dios de la Biblia. El poder del sur siempre está negando la existencia de Dios. De esta forma vemos esta dinámica interesante entre estos dos poderes. Entonces llegamos al tiempo del fin a partir del versículo 40. Tenemos los siguientes movimientos. El norte y el sur siguen peleando, pero el norte prevalece. El poder religioso, el poder que quiere usurpar el trono de Dios, prevalece sobre el sur. El sur entonces se junta con el norte. Este movimiento ateísta se alía al poder religioso y ahora juntos van a guerrear contra el Monte Santo de Dios. Tanto un poder como el otro atacan al Monte Santo de Dios. Daniel capítulo 11 presenta al cuerno pequeño o presenta esta fase de la Roma papal en el tiempo del fin como siendo un poder que tiene una influencia general en el mundo. Es un poder que se vuelve muy poderoso hasta el tiempo del fin. Es un poder que no solamente ataca los asuntos seculares que están representados por Egipto, sino también que ataca la tierra gloriosa, menciona Daniel capítulo 11, y cuando nosotros miramos ese término, tierra gloriosa, monte glorioso también, que está en el versículo 35, y miramos otras partes de las Escrituras, este es un vocablo especial que se menciona, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 20, versículo 6,
se habla del Sebí, la tierra gloriosa, refiriéndose a Israel. Entonces ahora miramos al rey del norte, a la Roma papal, como un poder muy hegemónico que ataca en forma global, pero que al final del tiempo él se va a ir en contra del pueblo de Dios nuevamente. La Biblia ahí dice, Daniel capítulo 11, que saldrá a matar y habrá una persecución futura. O sea, no solamente la persecución que ya hubo en Daniel, que prefigura Daniel 7:25, Daniel 8 y también Daniel 11 en las primeras partes, pero aquí hay una persecución futura. Pero también dice la profecía que este poder tendrá un fin y no habrá quien le ayude. Ahora, cuando nosotros miramos en nuestro alrededor y miramos una Roma que primero era pagana y después se volvió en Roma espiritual o Roma religiosa o Roma papal, nosotros podemos pensar, bueno, sí es cierto, en la historia hemos visto que la Roma papal fue un poder perseguidor del pueblo de Dios y está evidenciado en la historia que se persiguió. Pero ¿cómo es que este poder podría llegar a ser en un futuro también un poder perseguidor en contra del pueblo de Dios? Pero cuando también miramos todo lo que pasa en el mundo y las influencias religiosas y políticas, y miramos cómo los líderes de las naciones van y consultan y tienen en gran estima la Roma papal, podemos ver que sí, realmente las condiciones se van a poner y se están poniendo en este momento, las condiciones de todo el marco histórico y de todo el marco social, religioso de este mundo, de tal manera que la profecía se pueda cumplir. Entonces sí miramos una fuerza espiritual, religiosa en la Roma papal, descrita en Daniel capítulo 11, versículos 40 en adelante. Y esta fuerza religiosa, la profecía dice que en algún momento va a ser completa en todo el globo y que arrasará a cualquier otro elemento u otra fuerza. Por lo tanto, el hecho de que Daniel describa esto, y más que todo, el hecho que en el pasado, la profecía se ha cumplido tan exactamente. Cuando nosotros miramos lo que pasó y cómo se fue cumpliendo exactamente las cosas en Daniel, esto nos llena de reflexión y de un sentido de solemnidad al pensar que las cosas que tenemos para el futuro son cosas inminentes y son cosas importantes y debemos prepararnos. Entonces, el tiempo del fin nos trae en la profecía de Daniel capítulo 11, 40 en adelante, una Roma papal que va a estar en contra del pueblo de Dios, pero finalmente termina todo. Y Daniel capítulo 12, versículo 1 dice que se levanta Miguel y aunque hay un tiempo de angustia, el pueblo de Dios es liberado de ese pueblo de angustia. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 29, Jesús dice: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Dios nos da la profecía para fortalecer nuestra fe. Tenemos que aguardar el cumplimiento de la profecía. Cuando ella se cumple, entonces eso fortalece nuestra fe. Realmente Dios, aunque el mundo esté un caos, Dios está al control de la historia y está conduciendo a su pueblo. Él dijo que va a establecer su reino, entonces realmente Él lo establecerá. Dios nos prometió que nos va a dar la vida eterna y Él nos dará la vida eterna. Entonces la profecía es para fortalecer nuestra fe y no para que podamos predecir el futuro o discriminar en detalles lo que está por suceder. Yo creo que este es un cuidado importante que tenemos que tener. Por otro lado, si Dios nos dio la profecía, es porque quiere que nosotros la conozcamos y la estudiemos y que podamos identificar el cumplimiento de estas profecías en nuestra realidad, en los días de hoy. Nosotros solo podemos identificar el cumplimiento de la profecía de acuerdo a los hechos que están sucediendo si nosotros conocemos la profecía. Entonces necesitamos estudiar la profecía para poder notar su cumplimiento. Entonces creo que este es un principio general importantísimo.
Ahora, un otro cuidado más específico es que a lo largo de la historia muchas interpretaciones se han dado, principalmente para este capítulo. Cuando alguien presenta una previsión de lo que va a suceder y después pasa un tiempo y las personas notan que esa interpretación no es la correcta, eso le quita un valor a la profecía, al pueblo de Dios y a Dios mismo. Entonces, nosotros tenemos que evitar especulaciones infundadas sobre este asunto. Tenemos que ser muy cuidadosos al emitir opiniones sobre este capítulo de Daniel. Si estudiamos la Biblia cuidadosamente, pidiendo la unción de Dios, estoy seguro de que vamos a tener el beneficio que Jesús nos prometió, que nuestra fe sería fortalecida porque estaremos atentos al cumplimiento de los eventos profetizados. Es interesante pensar en el hecho de que antes, en la Edad Media, por ejemplo, uno puede escuchar historias de barbarismo y de ataques bélicos y todas estas cosas. Y uno dice, bueno, eran otros tiempos, eran otras épocas. Es inconcebible pensar que hoy en día llegue a haber un ataque hacia cierto sector o hacia ciertas personas en la sociedad. Porque, bueno, estamos en la era posmoderna y postmoderna, algunos llegan a pensar también así, y esta era está caracterizada por un pluralismo y por una apertura en diferentes áreas. Pero es justamente ese pluralismo y esa apertura religiosa, social y esa libertad que tenemos, lo que en algún momento, en aras de la libertad de expresión, en aras de la libertad religiosa y en aras de que cada uno haga lo que quiera, las naciones, hoy en día hay mucho debate en diferentes temas sociales, religiosos. Un tema, por ejemplo, la oración en el aula de clase, la oración en el Senado, en el momento de reunirse los diputados o los senadores para comenzar su sesión. Hay muchos que ya están en contra de esto. No es posible que podamos tener un ejercicio religioso que tenga que ver con una religión específica, porque estamos en un tiempo de libertad. Y es este tiempo de libertad lo que en algún momento hará que aquellos que se quieran mantener firmes en el principio de la Biblia o en los principios bíblicos lleguen a ser vistos como personas que no encajan en este sistema social, político e incluso posmoderno o religioso posmoderno donde hay libertad para todos. Entonces, las personas que lleguen a tener los principios bíblicos bien fuertes establecidos, los que han leído la palabra de Dios, y yo no estoy hablando de una denominación en particular, aquí estamos hablando de cualquier cristiano sincero que se ha encontrado con la Biblia y ha mirado lo que Dios pide en su palabra en forma específica, por ejemplo, el hecho de querer guardar los 10 mandamientos, el querer guardar el sábado como el día de reposo y algunas otras cosas así van a ser vistas como posturas demasiado fanáticas y demasiado radicales. Y es por eso que esta cultura posmoderna de libertad va a tener las condiciones precisas para legalizar el ir en contra de aquellos que quieran mantener sus principios. Y va a ser muy sencillo el hecho de que se llegue primero a hacer algunas presiones legales. Después, más allá, pues la profecía habla en Apocalipsis de otros detalles como comprar, vender y algunas restricciones hasta que finalmente, cuando este pueblo que trate de mantener la firmeza de la palabra de Dios, llegue a ser una amenaza realmente para la libertad de todos en ese sentido, y entonces se desate la persecución. Entonces sí, nosotros miramos que el pluralismo y el posmodernismo de esta época está preparando todo el ambiente de tal manera que este mundo no sea un mundo en el cual haya el ambiente adecuado para que un hijo de Dios que quiera ser fiel a Dios y a sus leyes viva sin oposición y sin persecución.
Concluyendo, lo que me parece más importante de este texto, el mensaje del capítulo 11 de Daniel no es para crear especulaciones, sino para fortalecer nuestra fe. ¿Y cuál es el objetivo de Dios? Que nosotros podamos creer en sus palabras. Porque si creemos de verdad en su palabra, comenzaremos a vivir de acuerdo a su palabra. Y es justamente por eso que Jesús dice, aquel que oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. El objetivo de Dios es que nosotros podamos creer y porque creemos podamos vivir bajo esa luz que está sobre nosotros. El objetivo no es especular sobre el futuro, va a suceder esto, va a suceder lo otro en el tiempo. Nosotros no sabemos esos detalles y no ese es el foco que Dios quiere con la profecía. Dios quiere que conozcamos las señales y que identifiquemos los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor, lo que da evidencias de la veracidad de la palabra de Dios y por lo tanto somos motivados a ser transformados por la palabra de Dios. Dios quiere que seamos transformados, quiere que el que lee las profecías pueda ser transformado. El segundo punto importante de este estudio es el siguiente. Nosotros que nos determinamos cristianos, nosotros somos una señal del reino de Dios para los que están afuera. Entonces, si nosotros vivimos como vivió Daniel, nosotros podremos resplandecer la luz de Dios para ellos. Personas que están a nuestro alrededor van a creer en Dios en virtud de nuestra vida. Así como Daniel fue fiel a Dios y conquistó personas a su alrededor, incluso el rey de Babilonia, Nabucodonosor, se convirtió gracias a la influencia de Daniel. De esa misma forma, nosotros, al ser fieles a la palabra de Dios, seremos una señal del reino de Dios en la vida de nuestro prójimo. Entonces, como cristiano, como hijo de Dios, sincero y que quiero seguir, lo que me toca en este momento, en donde todas estas cosas se están preparando en el drama profético, es estudiar más la palabra de Dios, entregarme a Dios en una forma sincera, sin prejuicio, ahí sí sin prejuicio delante del Señor, y dejar que la profecía bíblica, dejar que la instrucción bíblica me llene el corazón y abrirme cada vez. Entonces, lo que debo hacer como persona, como individuo, y mi responsabilidad espiritual con Dios es acercarme a la Biblia y conocer más. En ella, entonces, voy a comprender como persona y como hijo de Dios, hija de Dios, que Dios tiene el control de todo en la historia, que Dios tiene el control de las persecuciones, que Dios puede ayudar a sus hijos a pasar los momentos difíciles. Y es por eso que Daniel capítulo 12 dice que el versículo 1, que en el tiempo de angustia que va a suceder, donde va a haber una angustia como nunca antes hubo, se levantará Miguel, el que está delante siempre y que se levanta para estar enfrente y a favor de los hijos de su pueblo. Y él va a liberar a estos hijos. Entonces, al acercarme al mensaje bíblico, el mensaje bíblico me da esperanza, que a pesar de la prueba, de la persecución y la dificultad, Dios no va a dejar abandonado a su pueblo nunca. Ahora, el cuerno pequeño se dice que va, y el rey del norte, que se menciona en Daniel capítulo 11, va a llegar a su fin y no habrá quien le ayude. Hoy en día la Roma papal tiene mucho apoyo. Hay millones y millones de personas que tienen apoyo. En Apocalipsis se mencionan este apoyo y se menciona en forma de aguas. Apocalipsis 17 nos habla en el versículo 15 que las aguas son personas, muchedumbres, mucha gente. Pero también dice Apocalipsis 18, mirando este poder que va a caer, Babilonia va a caer. Y cuando pensamos en la historia pasada, Ciro, el general, que ya se ha tratado un poco en cuanto a esto, Ciro, para que cayera Babilonia, tuvo que secar el río Éufrates. Las aguas fueron secadas y entonces así fue que cayó Babilonia. En el futuro, este poder, la Roma papal, aunque tenga muchas aguas en este momento, Apocalipsis 16 nos habla que el río Éufrates se va a secar, claro, en una forma simbólica. O sea, en algún momento perderá esa hegemonía
y perderá ese apoyo de masas. Y entonces se cumplirá lo que dice Daniel 11:45. Llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Hay esperanza. Miguel se levantará por los hijos de su pueblo. Esto no será para siempre. Y como hijos de Dios, si estamos firmes en la profecía y firmes en el mensaje bíblico, seremos liberados. Daniel presenta a Miguel, al Mesías, como aquel que es el soberano de los reyes. Él presenta a Dios en control de las naciones. No importan los eventos que traten de usurpar el lugar de Dios. No importa cuánto los reyes de la tierra traten de ponerse a ellos como el centro del universo, pretendiendo que los otros reinos graviten en derredor de ellos, tratando de atacar directamente a Dios, tanto con su pueblo aquí en la tierra, como con lo que está sucediendo en el santuario celestial. Aún así, Miguel emerge como el soberano, como aquel que tiene el control. Dios, a pesar de las dificultades que tú puedas estar experimentando, te garantiza que en el tiempo del fin, en este tiempo cuando tantas personas sugieren tantas conspiraciones y escenarios, donde hay tanta confusión, Él te ofrece seguridad. Hay algunos de estos pasajes que son difíciles de comprender. Hay algunos de estos pasajes que solamente después de verlos cumplidos es que vamos a realmente saborear la exactitud que tenían. Mientras tanto, es muy importante ser humildes delante del cielo, delante de la profecía, enfatizar de que Dios está en control, que Él es el soberano de nuestras vidas.